Bueno, muchas gracias al medio por tomarnos en cuenta desde acá, desde Ecuador. Efraín Espinosa, les saludo. Estamos para poder colaborar en todo lo que está sucediendo acá en nuestro país luego de las 14 horas. Aunque nosotros pensábamos por este estado de excepción, con este toque de queda que empezaba desde las 11 a las 5 de la mañana, quizás el pueblo ecuatoriano estaba esperando a que a estas horas, como fue la noche de ayer, se vuelva a suscitar este tipo de desmanes, de lo que están secuestrando a policías, lo que secuestran a los guías penitenciarios, pero vemos que no, que sin embargo esperaron quizás el momento más adecuado, ya a las 14 horas volvieron a caotizar el país porque todas estas bandas delictivas que ingresaron al canal TC Televisión, que está ubicado al norte de Guayaquil y donde, como podemos ver, esta conmoción total a nivel nacional y también internacional sobre cómo entraron y amenazaron a todos los colaboradores y que estaban transmitiéndose vivo acá el noticiero en este canal de televisión. ¿Cómo es la situación ahora, Efren? Bueno, la situación ahorita es que ya se pudo conocer que las personas que estuvieron detenidas ya fueron evacuadas, ya la Policía Nacional, conjuntamente a las Fuerzas Armadas, hicieron una coalición y pudieron sitiar el lugar y se conoce que ya estuvieron los periodistas y las personas que estuvieran ahí, Como fueron rehenes. rescatadas y también alguna periodista comentó ya que estaban en buen estado, que no estaba ninguna persona golpeada o quizás con alguna herida por producto de algún artefacto o alguna bala. ¿Fueron detenidos los 12 o 13 terroristas que intervinieron en Sí, este sí, asalto? claro, sí, lo que se conoce es que luego de esta intervención tanto de la policía y también de las Fuerzas Armadas, se logró detener a varias personas que estaban ahí en este lugar y que cautizaron el canal de televisión y también el país. Bueno, también, como ya es conocimiento de ustedes, también luego de este tema se pudo evidenciar otros desmanes, como fue en la Universidad de Guayaquil, donde se intentó eh, agarrar personas, secuestrar personas, pero también se conoció también que en el Hospital Teodoro Maldonado, que también es de Guayaquil, igual se capturó a algunos doctores de este hospital. ¿Y fueron liberados o hay rehenes todavía? Lo que no se conoce de los policías y de las Hay 6 universidades de Guayaquil, policías. no hay información como muy precisa, oficial, si es que realmente cuántas personas se detuvieron o cuántas personas o doctores se detuvieron y no se conoce O sea que hay totalmente si es secuestrados. cierto. ¿Puede haber Todavía secuestrados? se presume que si hay secuestrados, que si hay personas que se pudieron ser secuestradas, doctores, y que también la policía, luego de este decreto ejecutivo del presidente, el 111 o el 111, donde ya se mandó a que las Fuerzas Armadas actúen para poder detener a las personas de estos grupos criminales que operan acá en el Ecuador. Efren, ¿cuál es el poderío de estos grupos criminales? Bueno, lo que se va conociendo, el poder va creciendo. Podemos ver cómo empiezan y tienen la potestad y la facilidad de poder caotizar casi a todo el país. Vimos, no solo en esta ocasión, ya es la tercera ocasión que sucede esto en nuestro Ecuador, en el gobierno de Guillermo Lasso, igual hubo una caotización total del país, en el gobierno de Lenín Moreno, igual hubo otra caotización del país. Ahora vemos que también hay otra caotización en apenas un mes y medio del presidente Daniel Noboa, pero que vemos cómo pueden tener ese poder. El poder de las fuerzas o de los grupos criminales están creciendo, porque vemos cómo en una sola noche caotizan varias ciudades del Ecuador, como es Mm. Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Azogues, entre Realmente están otros organizados. lugares. Son también parte de los que mataron a Villavicencio, el ex candidato a presidente y periodista. Bueno, ahí sí podríamos decir que hay ciertos vínculos que se está como tejiendo, que sí podrían ser las personas o los grupos delictivos que también pudieron participar en estos hechos delictivos. Mm. Cuénteme, ¿y el gobierno de Daniel Noboa va a seguir adelante con los cambios, con este plebiscito en el que quiere hacer una consulta para reformar parte del sistema de seguridad en ese país, pese a estas Sí, amenazas? el tema de la consulta, el presidente ha sido muy claro, ha dicho que lo va a implementar 10 preguntas, incluso 5 más estarían por adherirse, pero aquí un poco la crítica de los diferentes
posturas políticas o los grupos políticos de acá del Ecuador han dicho que no, que esta consulta popular quizás está perdiendo tiempo. Y vemos cómo hoy día, por medio de un decreto ejecutivo, incluso ya se pudo movilizar a las Fuerzas Armadas y por medio de un decreto ejecutivo ya se pudo tener a las Fuerzas Armadas en la calle. Entonces, ha sido esa la crítica constante, quizás de los grupos de políticos contrarios al presidente, que le han dicho que no necesariamente se necesita una consulta para poder movilizar a las Fuerzas Armadas y poder combatir a los grupos delictivos de Ecuador. En este estado de conflicto interno o virtual estado de sitio, ustedes pueden salir hasta determinada hora. Cuéntenos cómo ha cambiado sus vidas a partir de este caos. Bueno, ahora ya nosotros estamos un poco limitados, realmente desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana hay un toque de queda, no se puede salir, no hay personas que puedan movilizarse. Como ustedes lo conocen, este toque de queda no hay esta movilización libre. El día de ayer veamos que ya después de las 11 de la noche las personas finalmente tienen que resguardarse porque si están afuera pueden ser sujetos de que la Policía Nacional los detenga y puedan ser llevados a judicializarse porque están en la calle. Claro, claro. ¿Y usted cree que va a volver la paz a Ecuador? Porque yo pienso ya en las épocas de Correa, con aquella condena por corrupción que hizo que el expresidente se refugiase, mientras blandía la bandera del lawfare, se refugiase en Bélgica, que muchos dicen fue como el comienzo de este caos o la permeabilidad política para la organización del crimen allí en ese país. ¿Qué piensa? Bueno, nosotros como ecuatorianos de acá estamos todos queriendo de que esta paz vuelva a nuestro país, de que la paz reine acá en nuestro país, porque realmente, como se puede ver, se caotiza el país. ¿Y qué sucede? Que muchas organizaciones o grupos económicos también de nuestro país empiezan quizás a no querer seguir invirtiendo en nuestro país. Claro, Ya sí. se conocía que algunos comercios están empezando a cerrar, se conoce también que ya se está empezando a cerrar, por ejemplo, el terminal de acá de la ciudad de Loja, donde yo estoy residente. Incluso algunos comercios de Guayaquil, como son grandes cadenas de alimentos, igual se están cerrando. Entonces, finalmente, eso está afectando a todos los ecuatorianos. Pero hay una responsabilidad de la política en el deterioro social, que en la complicidad o en la desidia para que el crimen organizado aumente, o es independiente el hecho del gobierno o los gobiernos de lo que está pasando con respecto al narcotráfico, por ejemplo? Mucho depende del tema político. Igual falta esa unión política, que finalmente esto que está sucediendo en Ecuador nos una como ecuatorianos, y que los políticos dejen de hacer política y sino que se dediquen finalmente a poder cohesionar la comunidad ecuatoriana, que por el tema del narcotráfico, y ya se ha dicho que Ecuador, incluso varios estamentos, tanto de los altos mandos, se está filtrando toda la información. Entonces, sí, también depende de un tema político que se decida y que también Ecuador pueda tener la paz. Gracias, Efrén. Efrén Espinosa desde Ecuador. Allí nos contaba un virtual estado de sitio, las Fuerzas Armadas recorriendo la zona tras estos atentados a los canales de televisión, amenazas y secuestros